fin, o sea, deja todo el un papa legado. de los pobres. Sí, sí, Un papa sencillo, un papa que fue capaz de hacer cosas importantes, de enfrentarse a mafias, hay que decirlo, sí, dentro de la iglesia, que en el caso del Perú fue capaz de ordenar la investigación del sodalicio y fue capaz de ordenar la disolución del sodalicio, que también tomó decisiones drásticas en Chile con los abusos de Caradima, que hoy hemos publicado en Instagram todos los tótems que cayeron por haber encubierto o por haber hecho directamente casos de abusos sexuales en la iglesia. Intocables. Eran intocables. Sí. Bueno, y en Perú también tenemos por aquí, como estamos por casa, también aquí, pues todos saben que, y de eso hablaremos ahora en un rato con Pedro Salinas, pero pues también aquí ocurrió que el Papa tomó una decisión drástica con alguien que siempre fue intocable, el cardenal Cipriani, que le impusieron unas medidas drásticas, no puede usar los símbolos como obispo y no puede ejercer, y lo mandaron al ostracismo al cardenal Cipriani. Y por denuncias de abuso sexual, ¿no? Por denuncias, ¿no? De abuso sexual. Y por el caso Sodalicio también al ex arzobispo de Piritumbes, José Antonio. José Antonio. Así es. Así. Pero en fin. Bueno, pues entonces presento a nuestro invitado. Es un periodista, escritor, investigador, vaticanólogo colombiano, Camilo Chaparro, que ha publicado 2 libros sobre papas, uno realmente muy revelador, con muchos detalles, que se titula ¿De qué mueren los papas? Y otro sobre este papa, el Papa Francisco, que tituló El Papa contra el Diablo. Camilo Chaparro, buenas noches. Gracias por estar en Epicentro. Bienvenido a Epicentro. Clara, mil gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes y a todos sus televidentes y seguidores en redes sociales. Camilo, ¿cuál es, diría usted, el legado que deja Francisco al mundo y a la Iglesia Católica? Yo lo sintetizo en 2. Primero, bajar del pedestal la figura del Papa y ponerlo en la categoría de un sacerdote callejero, con todo lo que eso implica. Bajarlo de rey a un súbdito, a un siervo de Dios. Y la segunda, traer al primer orden del día a los relegados, a los descartados, a la periferia. Esos son los 2 grandes legados de Francisco. ¿Y cuál es el camino que sigue, Camilo? Porque quienes reconocemos lo que hizo el Papa Francisco, quienes vemos que hubo un cambio importante en la conducción de la Iglesia, tememos que hoy, con los nuevos tiempos que corren, pues haya un retroceso feroz. Pero por otro lado, hemos visto a gente que conoce lo que pasa en la Iglesia decirnos, no, tampoco hay que perder la esperanza, porque el Papa nombró al 80% de los integrantes del cónclave, porque sí hubo una renovación en estos 12 años de papado y es bastante probable que esa mayoría ejerza para que no tengamos un retroceso y no volvamos a tener un Ratzinger. Clara, este cónclave en particular va a marcar una cosa fundamental, y es si en estos 12 años de pontificado Francisco logró reducir a su mínima expresión al ala ultraconservadora del Vaticano, el ala protegida, consentida y escondida incluso detrás de la sotana del Papa emérito Benedicto XVI. Este cónclave va a demostrar si esa fuerza de ese sector, que ha sido muy importante, tiene aún potencia para elegir papa. Uno creería por las cifras que no, de los 135 cardenales, 110, como usted muy bien lo dijo, fueron nombrados en 10 consistorios por Francisco. Uno pensaría que el gran mensaje a este cónclave es continuidad a la obra y a la revolución que emprendió Francisco, pero en un cónclave adentro, este cónclave particularmente, pueden pasar muchas cosas. Va a ser un cónclave
muy breve. Va a ser un cónclave de máximo 2 días y medio. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Clara, porque un cónclave que se demore más de 3 días implica más de 12 rondas de votación. ¿Cómo votan? El primer día de encierro votan solo una vez. Se encierran, vota una vez, ahí miden fuerzas tímidamente. Son como unas primarias electorales. Al otro día, el segundo día, votan 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. En la cuarta votación, es decir, el segundo día en la tarde, ya debe existir 1 o máximo 2 candidatos perfilados. Pasar de 3 días en un cónclave mandaría una señal al mundo muy complicada de una pugna interna insalvable. Ellos son conscientes de eso. Ellos son conscientes que puede haber una división, pero la señal al mundo debe ser de unanimidad y de una elección pronta. Es más, yo le calcularía 1 día y medio de cónclave, pero digamos, démosles unas horas más de gracia y 2 días y medio de cónclave. Ahora, cambiando un poco de tema, porque es importante, digamos, acercarnos un poco a la continuidad, al perfil que tendrá el próximo Papa, pero también volver un poco al legado, ¿no? Parte de la crítica hacia el Papa Francisco, que proviene de sectores de derecha y ultraderecha, lo tildan, lo califican como el Papa marxista, el Papa socialista, el Papa comunista. Esto va a perdurar en el juicio histórico al Papa Francisco y a su obra. ¿Qué opina? Sí, sin duda. Sin duda. Hay un sector de la iglesia que lo califica, como usted lo ha dicho claramente, de un papa socialista comunista. Eso es evidente. Él basa su doctrina, es más, en su autografía, que además insólito en un papa que deja autobiografía, reconoce que él fue peronista en su juventud. Fue un ferviente peronista. Él tiene, un papa es social de los pobres y practica un dicho de la iglesia brasilera avanzada que alguien dijo alguna vez: cuando le doy comida a los pobres me dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué hay tantos pobres me llaman comunista. Entonces, el papa siempre debe estar con los pobres y tiene para mí un lunar grande, complicado, que es no haber elevado la voz fuerte con lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, incluso en Cuba, pero más en Venezuela y Nicaragua. Ahí le faltó volumen a la voz del Papa. Y la iglesia norteamericana, que fue fundamental en la elección de Francisco, ellos fueron los jefes de debate de Francisco para su elección, se decepcionaron porque lo querían un poquitico más conservador, no tan de avanzada. Y vuelvo a digo, el cónclave va a resumir el sumo del pontificado. Si eligen, por ejemplo, a alguien que yo enmarco dentro del Donald Trump del cónclave, que es Peter Curdor Turson, que es de Estados Unidos, si lo eligen él, es patear el legado de Francisco de entrada, es pisotearlo, es decir, mire, perdimos 12 años. Entonces, es importante eso, este cónclave nos va a marcar si va a haber un continuismo o la obra de Francisco comienza a echar para atrás. ¿Y eso está más o menos claro? O sea, si bien es cierto, el Papa nombró al 80% de cardenales actualmente reunidos, ¿qué seguridad hay de que este grupo mayoritario aparentemente vote por la continuidad? Es muy difícil, digamos, sobre el papel uno diría que va a haber continuidad. Sobre el papel uno diría, me acordé hoy de Clara Ospina, cuando estuvo aquí en Colombia, nos tocó el cónclave que elige a Ratzinger. Y era evidente que en ese cónclave yo hice una pequeña travesura, me escogí de entre los perfiles para hacer el de Ratzinger, porque era una elección cantada.
Si hoy me dicen haga un perfil del que viene, le apuesto como todo el mundo, esto no es un gran descubrimiento como todo el mundo, al filipino, a Tagle, a José Luis Tagle. A ver, pero le un minuto, apuntaría que él es el... Ya, entonces espéreme por un minuto, Camilo. Este señor que estamos viendo es el candidato de la Iglesia norteamericana, al que usted estaba mencionando, al que usted estaba haciendo alusión. ¿Sí? Sí. Este es el candidato Raymond Burke, ¿cierto? Sí, es de Estados, Ya. sí, es de Estados Unidos, Raymond Burke de Estados Unidos, sí. Ese es el conservador. ¿Ese tiene posibilidades o no las tiene? Las tiene. Es que en un conclave, Clara, va a escuchar esto como políticamente correcto, pero la verdad, en un conclave los 135 tienen posibilidad. Claro. O sea, cuando Karolina Polaco, nadie daba un peso por él, lo consideran, perdón, lo voy a decir así, pero lo consideran un bobo, un cardenal impuesto por Jaruzelski, el premier polaco, y resultó papa. Y resultó Entonces, papa y tantos años. todos de papa, tienen, ¿no? sí, un pontificado casi que eterno. Burke tiene chance y representa un ala de oposición a Francisco. Es más, hoy mando una señal que hay que interpretar que madrugó al primer encuentro de cardenales tras la muerte del Papa con Turson, que también es un cardenal del ala ultraconservadora. Ajá. Ese es el video que usted puso. A ver, ahorita ponemos ese video, pero entonces hablemos del filipino. Usted, yo tengo que decir, es verdad, yo trabajé con Camilo, que es periodista y que, como está claro, sabe mucho del tema de los papas. Y cuando eligieron a Ratzinger, él dijo, yo quiero hacer el perfil de Ratzinger, y además el perfil dijo una cosa tremenda, dijo el perro rabioso, ¿cómo era? El perro guardián de la... El perro guardián de la ortodoxia. De la ortodoxia. El perro guardián de la ortodoxia. Y así fue. Y ahora se la está jugando por este caballero. Cuéntenos quién es este caballero, Camilo. Bueno, él es un cardenal filipino que hoy maneja a todos los sacerdotes del mundo. Tiene ese poder, Francisco le dio ese poder. Es de la línea de Francisco. ¿Y por qué es importante Tagle? Tagle es filipino con raíces chinas e hindúes. En la georreligión del Vaticano, que no se la inventaron ayer, sino que llevan años trabajándola, está la conquista de Asia. Este sería el Marco Polo del Vaticano en la conquista y descubrimiento religioso de Asia. Es filipino y la gente dirá, ¿y eso qué tiene importancia? Filipinas tiene 110 millones de católicos fervientes. Es el tercer gran motor de la fe católica en el mundo después de Brasil, después de México, sigue Filipinas. 110 millones de fervientes católicos. Es poner una ficha clave en Asia. Y en Asia se está dando un fenómeno interesante que es China. 1.400 millones de habitantes, donde ha crecido significativamente el número de bautizados en el catolicismo. Digamos, en una población de 1.400 millones de habitantes, el crecimiento no se nota, pero para el Vaticano sí se nota. Y todo papa moderno ha soñado, ha tenido dos sueños imposibles hasta ahora. Oficiar misa en Tiananmen, en Beijing o en la Plaza Roja de Moscú. Con él, por lo menos, podría restablecer relaciones diplomáticas con China, que no las tienen. Tienen relaciones cordiales, mas no diplomáticas. Entonces, la punta de lanza de la conquista de Asia es Tagle. Además, por otra razón, que la explico en 30 segundos. La fe católica en Europa ha muerto. O sea, los creyentes católicos europeos no van a crecer y antes van a disminuir y siguen disminuyendo históricamente. Tienen América Latina como el gran foco y Estados Unidos. Y tienen que mirar a los nuevos creyentes. Y esa conquista es Asia. Por eso es importante Tagle. Como la conquista ¿Y es conservador este obispo, este cardenal? Es conservador.
Sí, el cardenal es conservador, tiene dos grandes problemas, tiene un gran problema, claro, y es que es demasiado favorito. El dicho romano de que todo cardenal que entra papa a un cónclave sale cardenal, con él él entra papa al cónclave y puede salir cardenal. Uno de los grandes derrotados, si no es elegido papa, es él, porque todo está hecho para que él sea el papa, pero adentro puede pasar cualquier cosa. Entonces tiene el problema del favoritismo, que es grave, no es un problema fácil, es grave, y tiene uno menor que es la edad, 67 años, todo un sardino en el Vaticano. Es un sardino, puede quemar 2 generaciones de cardenales fácilmente. Tengo que traducirlo, Camilo. En colombiano, sardino significa joven, un chibolo. Ya es un chibolo. Yo ya soy bilingüe, colombiano-peruano, y entonces tengo que decir que sardino no tiene que ver con el pescadito, sino con ser muy joven. Y 67 años para ser papa es joven. Sería el papa más joven, ¿no, Camilo? No, ha habido, el que nombraron ahorita ustedes, Juan Pablo II, 55 años, atleta de Dios, 27 en el pontificado, quemó 10 generaciones de cardenales.